¿Qué tal, Inges? En este video vamos a estar trabajando acerca del teorema de Norton con este pequeño circuito que tenemos acá. Recuerda que este circuito contiene una fuente en este caso de corriente controlada por una IX. Esa IX es una variable que aparece en el circuito como es la corriente que fluye en esta resistencia de 4 ohms. ¿Ok? Recuerda que el teorema de Norton me expresa que este circuito a lo último se tiene que expresar a través de un pequeño circuito donde contenga la fuente de corriente con una resistencia en paralelo. ¿Ok? Recuerda que estos dos puntos, como el punto A y el punto B, si nosotros colocamos una pequeña carga, no lo sé, pudiera ser de 10 kilo ohms, de 1 kilo ohm, haría exactamente lo mismo este circuito que justamente este que tenemos acá. ¿Ok? Vamos a comenzar. En este caso podemos encontrar que el paso número 1 es localizar la resistencia de Norton. Para localizar la resistencia de Norton tenemos que ir cancelando las fuentes independientes e ir agregando una fuente conocida. Este paso de agregar la fuente conocida solo se ejecuta cuando existe una fuente que depende de alguna otra variable, porque al cancelar todas las demás fuentes, para que pueda funcionar esta fuente necesita ser, pues en este caso, excitada con alguna otra fuente. En este caso hemos elegido una fuente de 1 volt, que es una fuente que nosotros conocemos. La idea y el razonamiento sería que si nosotros hemos colocado 1 volt acá, necesitamos localizar la corriente llamada IO. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros queremos localizar la resistencia de Norton, fíjate que hemos colocado en este caso el 1 volt sobre IO, me quedaría como la resistencia de Norton. Esto no es otra cosa más que ir aplicando la ley de Ohm. ¿Ok? Para poder comenzar, apliquemos esta parte. Si colocamos esta pequeña fuente en este punto, fíjate que nosotros tenemos aquí este pequeño circuito. ¿Ok? Otra cosa, algo muy importante que está pasando aquí. Esta fuente que se encuentra, una fuente de voltaje, al ser cancelada, aparece que es un cortocircuito que se encuentra acá. ¿Sí estamos? Entonces, por lo tanto, al cortocircuitar esta parte de acá, la fuente de 4 ohms es cancelada, porque el flujo de corriente pues no pasaría por en este caso una parte o una rama del circuito en la cual ofrezca una resistencia, porque a su lado pues en paralelo tenemos una rama en la cual no ofrece nada de resistencia. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que IX vale 0 amperes. Por ese motivo, si te puedes dar cuenta, hemos analizado en este punto que 2 de IX llega a ser 0 amperes con el simple hecho y el análisis de colocar el cortocircuito en este punto. Por lo tanto, si nosotros queremos localizar IO, el único pequeño circuito es esta pequeña malla que se encuentra acá, donde solo existe la resistencia de 5 ohms. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm para acá, para poder localizar IO, pues me queda como IO vale 1 volt, o sea, entre 5 ohms. Por lo tanto, IO vale 0.2 amperes, o sea, lo que le llamamos 200 miliamperes, ¿vale? Ahora, para poder localizar la resistencia de Norton, pues fíjate que te va a quedar justamente 5 ohms, porque es este que se encuentra acá, es la resistencia medida en el punto A al punto B. Pero pues en este caso vamos a ir ejecutando como debe ser. Recuerda que habíamos expresado que sería 1 volt sobre IO, por lo tanto quedaría 1 volt entre 0.2 amperes, que es lo que hemos localizado acá, y llega con 5 ohms. ¿Ok? Justamente es esta resistencia que se encuentra acá. Bien, para continuar, analicemos en este caso el paso número 2 para este pequeño circuito, donde tenemos que ir localizando lo que le llamamos la corriente de Norton. Esta corriente de Norton, recuerda que se tiene que ir colocando un cortocircuito en las terminales A y B, que es este cable que se encuentra acá. Este circuito es justamente el circuito original, esto que hemos copiado, solo que el punto A y el punto B le hemos agregado este cable que se encuentra acá. ¿Ok? Fíjate en este análisis. Este análisis, cuando tú tienes este cortocircuito acá, todo el circuito, todo estas, las 4, en este caso los 4 componentes, quedan completamente en paralelo. Si todavía
no tienes la experiencia en ver esta parte, fíjate que lo he redibujado en este punto. Si redibujamos este circuito quedaría de la siguiente forma, o sea, este nodo que se encuentra acá es este nodo que se encuentra aquí, ¿ok? Y este nodo que se encuentra acá, porque todo esto sería un nodo, pues es justamente todo este nodo que se encuentra acá. Ok, solo que yo te he expresado el punto A y el punto B aquí para que se pueda analizar. Ok, fíjate que me interesa localizar la corriente que fluye del punto A al punto B. Por lo tanto, por ese motivo no he perdido de vista para colocar el punto A y el punto B. Para poder llegar a la conclusión de cómo localizar la corriente de Norton, fíjate que es la corriente que fluye del punto A al punto B. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que aquí he nombrado la corriente A y la corriente B. La suma de ellas, de estas dos corrientes, pues sería la corriente de Norton. ¿Ok? Así hemos expresado esto que se encuentra acá. La corriente de Norton es igual a la corriente A más la corriente B. Pero vamos a localizarlo porque en este caso son incógnitas. Fíjate que aquí he nombrado que la corriente llamada IX, ¿ok?, es esta pequeña corriente que fluye aquí, es una variable del circuito porque esta variable es la que me va a ayudar para poder determinar esta que se encuentra acá. Esta corriente llamada IX, hemos llegado a la conclusión de que el voltaje que se encuentra en la resistencia de 4 ohms, pues técnicamente son 10 volts. ¿Por qué motivo? Porque esta fuente, al estar en paralelo, fíjate que todos estos cuatro componentes pues tienen justamente los 10 volts, o sea, existen 10 volts acá, existen 10 volts acá y existen 10 volts acá si los llego a medir, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si tú conoces el voltaje y conoces la resistencia, aplicando la ley de Ohm, puedes localizar la corriente. Para este caso quedaría como 10 entre 4, quedaría como 2.5 amperes. Si he llegado a la conclusión de que esto es 2.5 amperes, fíjate que inmediatamente puedo encontrar de la misma forma la corriente A. Quedaría como 10 entre 5, quedaría como 2 amperes. ¿Ok? Utilicé la misma lógica para poder encontrar estos dos aquí. Por último, la ecuación número 4 expresa la ecuación que conlleva esta fuente de 2 de Ix. Esta 2 de Ix ya analizamos cuánto vale Ix, que vale 2.5. Por lo tanto, llegamos aquí que esa pequeña fuente dependiente de Ix, pues sería 5 amperes. Por último, recordemos que para resolver la corriente de Norton habíamos planteado que sería IA más IB. Por lo tanto, lo que vale en este caso IA y lo que vale la corriente B, que es la que tenemos expresado, que IB sería esta que se encuentra acá, que sería justamente esta de aquí, que sería 2 y 5, pues es lo que tenemos aquí expresado, y por lo tanto la corriente de Norton quedaría como 7 amperes. Ya por último, podemos expresar que todo este circuito se puede representar con este diagrama, que es una fuente de corriente de 7 amperes porque es la que hemos encontrado acá, y la resistencia que se encuentra en paralelo utilizando la que hemos localizado acá, que sería 5 ohms. Tengamos en cuenta que este circuito, si aplico una fuente, o sea, una transformación de fuentes, podemos llegar a la expresión del teorema de Thevenin, ¿vale?